Hello, how are you? Good afternoon. Hoy es 24 de septiembre. Today is Thursday, the 24th of September. Y nos vamos a ir directo a trabajar en el Student's Book. Ok, hoy vamos a iniciar la clase viendo esta parte de la unidad número 10, la parte 10b. Así que vamos a ir a la página número 60. Before they were famous and after, antes de que ellos sean famosos y después. Where were you? ¿Dónde estuviste? I was at home. Estuve en casa. Ok, ¿cómo cambia el pasado en la parte gramatical? Past simple be. Look at the photos of some famous people. Who is a singer and who is an actor? Ok, acá tenemos a Lady Gaga. Lady Gaga is a singer. Yes, she is a singer. Brad Pitt, he is an actor. Pink, she is a singer, and Russell Crowe is an actor. Can you guess their first jobs? Write their names in the text. Bueno, ¿podemos adivinar sus primeros trabajos? ¿Qué eran ellos antes de ser famosos? Before they were famous. They are big names today, but many celebrities' first jobs were in fast food restaurants. Entonces, hoy por hoy son nombres importantes, pero muchas celebridades tuvieron trabajos como por ejemplo en los restaurantes de fast food. For example, here says number 1 and number 2 were waitresses. Después dice was a waiter and a DJ, o sea que uno de ellos fue un mozo y también fue un DJ. Y después dice was a chicken standing in the street to attract customers. Uno de ellos era una gallina que se paraba en la calle para atraer a los clientes. Entonces tenemos que adivinar quién de estas cuatro personas famosas tuvieron estos distintos trabajos. Una pista aquí a tener en cuenta es la siguiente. Waitresses. Waiter es mozo para varón, ¿ok? Waitress es moza, digamos, es lo que sería la moza mujer, ¿ok? Nosotros decimos mozo y moza, en caso de que haya una chica atendiendo en algún lugar. Bueno, en el inglés, waiter es mozo, waitress se utiliza para la moza, ¿sí? Para la chica que atiende en algún lugar. De manera tal que acá nos está dando la pista de que estas dos personas tienen que ser mujeres, porque dice 1 and 2 were waitresses. ¿Ok? ¿Quiénes son 1 and 2? Lady Gaga and Pink were waitresses. Y acá sí, la verdad es que únicamente podemos saberlo por adivinar o en el caso de que ustedes sepan quién de los dos ocupaba estos lugares. Para mí, Russell Crowe was a waiter and a DJ, and Brad Pitt was a chicken standing in the street to attract customers. Ahora tenemos que escuchar y chequear si esto que nosotros supusimos era así o no, y ahí les voy a explicar una reglita aquí del pasado. Así que ustedes escuchan el audio 4, 9 y lo chequean, ¿sí? Ok, acá llegamos a la parte del pasado. Vamos a completar este cuadrito para guiarnos, ¿sí? Past simple be, present. Russell Crowe is an actor now. Pero antes, o sea, hoy es un actor. ¿Pero qué era antes? He was a waiter. The two women are famous now. Pero antes que eran, they were waitresses. ¿Ok? Entonces, ahora son famosos, pero antes, ¿qué eran antes? Y acá tenemos el was y el were. Les voy a explicar en un cuadrito. Ok. Perfecto. Ok, lo que vamos a ver es lo siguiente. Tenemos pronombres, que ustedes ya los conocen, nos estuvimos viendo un montón. Verb, to be in the past, en el pasado.
Ok. Cada pronombre va a tener su verbo to be en el presente. Ustedes ya lo conocen. Vamos a hacer así. Vamos a estirar un poquito más esto. A ver, podemos hacer así. A ver, past. Entonces le sacamos los corchetes. And present. Ok, perfecto. Entonces el verbo to be en pasado y en presente, ¿sí? En presente, para I am. Pero en el pasado yo no digo I am, yo digo I was. Yo era. You. Para el presente es are. You are. Pero en el pasado es you were. Vos eras. He, she. And it para los tres. En el presente decíamos she is, he is, it is. Pero en el pasado es she, he, it, was. ¿Ok? Y por último los plurales. We, nosotros, they, ellos, and you, ustedes. En el presente decíamos are, they are, we are, you are. Pero en el pasado es they, you, or we were. ¿Ok? Éramos. Nosotros éramos, ellos eran, ustedes eran. ¿Ok? Este es el cuadrito que tienen que aprenderlo. ¿Ok? De manera tal que lo podamos practicar y ustedes puedan ir viendo justamente, ¿ok?, cómo cambia el verbo to be de presente a pasado, porque es justamente lo que vamos a trabajar. Entonces, en el ejemplo del libro, decimos que Brad Pitt was a chicken standing, era un gallo que se paraban afuera en un supermercado para atraer gente. He was, yes, chique, van a poner chique, pero ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo, que es a lo que estuvimos viendo en el texto. En el caso de las chicas, ¿por qué was? Porque si yo reemplazo Brad Pitt, reemplazo por el pronombre he. Entonces, para he, ¿cuál es el verbo to be? En el pasado, was. ¿Ok? Y ahora te las dos chicas, que eran Lady Gaga, vamos a poner así, Lady and Cameron Diaz, I think so, or no? Sorry, let me check. Pink, okay. So, the Lady and Pink, yes. Lady Gaga and Pink son dos personas. Si yo reemplazo estas dos personas por un pronombre, va a ser el pronombre they, ellas, ¿ok? O ellos. ¿Qué eran ellas? Eran mozas. Were waitresses. Eran. No es que son, sino que eran. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Sí se usa el verbo to be en el pasado, ¿sí? Él era, ellas o ellos eran. ¿Ok? Así lo vamos a ir utilizando entonces. Y este cuadrito ténganlo en cuenta y cópienlo. Yo igual salgo de acá y ustedes lo copian, ponen en pausa el video para poder copiar. Ok. Una vez que completamos esto, ahora sí vamos a la página 110, en donde justamente vamos a poner en práctica estas reglitas. Past Simple Be. Estamos en la página número 110. Listen and repeat the examples, then read the rules. Entonces escucho y repito los ejemplos, luego leo las reglas, ¿sí? Tenemos las oraciones positivas. Les voy a mandar los audios y ustedes los van a escuchar. I was a teacher. Yo era una profesora o un profesor. I wasn't a teacher. Yo no era un profesor. You were in class yesterday. Vos estabas en la clase ayer. You weren't in class yesterday. Vos no estabas en la clase ayer.
He was tired last night. Él estaba cansado anoche. He wasn't tired last night. Él no estaba cansado anoche. It was hot last week. Estaba caluroso la semana pasada. It wasn't hot last week. No estaba caluroso la semana pasada. We were in London last month. Estuvimos en Londres el mes pasado. We weren't in London last month. No estuvimos en Londres el mes pasado. You were late this morning. Llegaste tarde esta mañana. You weren't late this morning. No llegaste tarde esta mañana. They were famous in the 60s. They weren't famous in the 60s. Ellos eran famosos en los 60. Ellos no eran famosos en los 60. Fíjense la pregunta. Were you late? ¿Llegaste tarde? Yes, I was. No, I wasn't. Sí, llegué tarde. No, no llegué tarde. Okay. Was she a singer? ¿Era ella una cantante? Yes, she was. Sí era. No, she wasn't. No, no era. Were they in Mexico last week? ¿Estaban ellos en México la semana pasada? Yes, they were. Sí estaban. No, they weren't. No, no estaban. Okay. Perfect. Entonces, ¿cuál es la regla acá? We use was and were to talk about the past. Entonces ya sabemos que el was y el were es para hablar de pasado, ¿sí? Bueno, usen el cuadrito que yo les di, pero de todos modos acá les explica qué pasamos. De am, is cambia a was, que es lo que yo les mostré justamente, ¿sí? Am, is cambia a was y are cambia a were, ¿sí? Estos son los cambios que vamos a ver en el pasado. Acuérdense más que nada del significado, ¿sí? Yo soy es I am, yo era es I was, ¿ok? Entonces, por ejemplo acá, él está en la casa, he is at home, él estuvo en la casa ayer, he was at home yesterday. The past of there is, el pasado de there is, que there is es I, ¿ok? El past de this es there was, o sea, el is cambia a was. Y el pasado de there are, que es hay, pero cuando hay más de una cosa, ¿entienden? Generalmente se usa, siempre se usa con los sustantivos que son contables. Por ejemplo, si yo tengo un tomate, voy a decir there is a tomato. Hay un tomate, there is a tomato. Pero si hay más de un tomate, voy a decir there are tomatoes. Hay tomates, en plural. There are tomatoes. ¿Cómo cambia ese hay? Y voy a pasarlo a pasado para decir hubo, ¿sí? Cambia a there were, ¿ok? En este caso cambia el is por el was, y en este caso cambia el are por el were. Había o hubo. There was a party at the school last night. Había una fiesta en la escuela anoche. There was. ¿Sí? Porque hubo una fiesta. There was a party at the school last night. Si hubiera habido más de una fiesta, supongamos que hubieran sido 5 fiestas juntas, vamos a decir, there were parties at the school last night. There were parties at the school last night. Okay? Voy a hacer un poquito más chiquita la letra, así se puede ver mejor. Ahí está. Ok. Bueno, vamos a leer estas reglitas. Past time expressions. You can use the past simple with these time expressions. O sea, estas expresiones son las que nos indican que estamos hablando del pasado. This morning es esta mañana. Yesterday es ayer. Last night es anoche. Last week es la semana pasada. Last month es el mes pasado. And last year es el año pasado. Siempre que tengan estas palabras van a tener en la oración el pasado, ¿sí? He was late this morning. Él llegó tarde esta mañana. She wasn't well last week. Ella no se sentía bien la semana pasada. ¿Ok? Very good. Nos vamos para abajo. Vamos a poner en práctica esto en la siguiente hojita con los ejercicios 10BA y 10BE.
B, sorry. Ok, entonces, write sentences with was and were. Acá tenemos que escribir oraciones con was and were. Fíjense, la primera es negativa porque acá tienen un signo menos. We weren't at home last night. Ok. La 1 es una pregunta. Entonces tengan en cuenta la estructura de la pregunta. ¿Sí? Queremos preguntarle a esta chica o a este chico si estuvo en la escuela ayer. Entonces pensamos, para you, y miren en su cuadrito, para you, ¿cuál era el verbo to be en pasado? Para you, el verbo to be era were. Entonces yo pregunto, were you at school yesterday? Were you at school yesterday? ¿Estuviste en la escuela ayer? Number 2, fíjense, James. Si yo reemplazo James, reemplazo por el pronombre he. Para he, ¿cuál es el verbo to be en pasado? Was. He was. Entonces acá, James wasn't very well yesterday. ¿Por qué wasn't? Porque me está pidiendo que sea una oración negativa. ¿Ok? James wasn't very well, quiere decir no se sentía bien, yesterday. James wasn't very well yesterday. ¿Ok? Ustedes hacen hasta el 8 y vamos acá. Complete the conversations with what, wasn't, were, or weren't. Ok, estas son conversaciones, ¿sí? Quiere decir que están frente a frente. Entonces, where were you last night? ¿Dónde estuviste anoche? I was at work all evening. Yo estuve en el trabajo toda la noche. I was at work all evening. No, you, le dice la mujer, ¿no? Muy enojada al marido porque llegó tarde. No, you weren't. No, no estuviste. You were at Miriam's. Estuviste con Miriam. You were with Miriam. Estuviste con Miriam, yes? Para el you were. Pero acá ustedes, como empieza la oración con no, coma, ustedes saben que después se tiene que terminar de negar, ¿sí? Como cuando yo les preguntaba, por ejemplo, ¿Are you from Mexico? La respuesta es no, I'm not. ¿Ok? ¿Ok? Very good. Por ejemplo, Am I in room 4? ¿Estoy en la habitación número 4? Y si la respuesta era no, era negativa, no, you aren't. No, no estás. Bueno, esta misma negación, ¿sí? Se hace en el pasado. No, you weren't. You were with Miriam. Vos estabas con Miriam, le dice la mujer muy enojada. Y el marido le responde, no, I. Y para el I, ¿cómo era la negación? Uníamos el was con el not para decir no, I wasn't. No, I wasn't. ¿Ok? Entonces, en el caso de no acordarse cuál es esta para hacer la negación, tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que es lo que recién estuvimos viendo. Tenemos los pronombres. I, you, he, she, he, it, they, and we. Y después el you plural, ¿cierto? Bueno, cada uno de ellos va a tener un verbo to be en pasado que ya lo vimos. I was con el not, que me da como resultado wasn't. ¿Ok? You were con el not, me da como resultado weren't. ¿Ok? Lo mismo ocurre para he, she, and it. Cambian a wasn't. Was con el not. Y lo mismo aquí con you, we, and they. Cambia a weren't. ¿Ok? Para poder hacer la negación. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Entonces ahí ya tienen para hacer oraciones positivas, negativas. Y en la pregunta tengan en cuenta el orden, ¿sí?
Nuevamente acá cambia el orden entre el pronombre y el verbo. Entonces, si yo digo, I was a student. Yo era una estudiante. Supongamos que yo me quiero preguntar a mí misma si yo fui una estudiante cuando era más joven. Entonces voy a decir, was I a student? Was I a student? ¿Yo era una estudiante? Me pregunto a mí misma, ¿ok? You were a dancer. Vos eras una bailarina. Supongamos que queremos hacer la pregunta. Were you a dancer? ¿Eras vos una bailarina? Were you a dancer? Cambiamos simplemente el orden entre el pronombre y el verbo to be. ¿Ok? Bueno, lo terminan, me cuentan qué tal después y lo chequeamos en la próxima clase. ¿Ok? Bueno, cualquier duda que tengan, pregúntenme, así yo les puedo pasar las respuestas correctas y ustedes lo chequean. Bye bye, see you next class.